Buenos días, chicos. Seamos bienvenidos nuevamente a la clase de análisis y diseño. Antes de comenzar, pues vamos a hacer algunas observaciones con respecto a la actividad del día de ayer de la revisión de trabajos y cuadernos, ¿verdad? Eh, en primer lugar, felicitar a las personas que vinieron, ¿verdad? Hay varios compañeros que pudieron venir, pudieron hacer la revisión de sus respectivos cuadernos y pudimos observar que habían algunas anomalías, ¿verdad? En algunos compañeros, ¿verdad? Haciendo las observaciones del caso y estableciendo pues los parámetros que se iban a desarrollar. Ahora bien, hay compañeros que no vinieron, ¿verdad? En esa parte, quiero recordarles que la revisión tiene un puntaje, ¿verdad? El hecho de venir a revisar el cuaderno y tener los sellos corresponde a un puntaje y al no venir, pues ese puntaje se pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es parte de lo que es la clase virtual y de la responsabilidad que vamos a llegar a tener en este proceso de aula digital, ¿verdad? Recordemos que, si bien es cierto, tenemos la parte de las clases a través de Zoom, tenemos la plataforma para entregar los trabajos, pero hay personas pues que no me están ni rindiendo en una parte ni rindiendo en la otra, ¿verdad? Entonces, la parte de revisión de cuadernos es para poder llevar el proceso de forma adecuada, para saber de que ustedes están trabajando y para evidenciar pues que todo lo que hablamos aquí no solamente es, como dicen, tirar saliva al aire, ¿pa? Entonces, por eso se desarrolla esa actividad y eh, hay que tratar de cumplir la cabalidad, ¿verdad? Vamos a comenzar dando la lista del día de hoy. Al escuchar su nombre, pues dicen presente. Cintia Jacqueline, Presente. Catherine Michelle, Presente. María Gunera, Presente. Jaciel Andrés, Presente. Carol Giselle, Presente. Lizzy Yulisa Presente. y Rommel Isaías. Ok, estamos todos. Vamos a comenzar pues en primer lugar estableciendo la parte de los trabajos de Classroom como todos los días. Vamos a empezar a compartir la pantalla y estableciendo el proceso de la clase de, perdón, de análisis. Vamos a ver, aquí están. Ok. Por ejemplo, estas son las clases o los temas que hemos visto en la clase de análisis. Si nos miramos en esta parte de las calificaciones, ya hay algunas personas que tienen sus trabajos en cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han cumplido con lo que se estableció en el proceso del día miércoles, ¿verdad? Hay personas que se les dijo, deben este trabajo, deben este otro trabajo, y pues no, no han cumplido con el desarrollo de las asignaciones. Entonces, simplemente se va a establecer una nota de no entregado para estas personas pues que no han cumplido, pues, ¿verdad? En la parte de la temática de la clase, compartí también un material de una presentación que vamos a ver a continuación. Si nos fijamos así en el desglose de la presentación, vemos que es una presentación algo larga. No vamos a ver toda la presentación el día de hoy, sino que va a ser el material de apoyo que vamos a tener para este curso, ¿verdad?
y vamos a comenzar con la primera parte, haciendo pues un énfasis en la primera etapa del ciclo de vida. Si recordamos la parte del ciclo de vida, ¿alguien me puede dar las etapas que cumplía un sistema para su desarrollo? ¿Cuáles eran las etapas del ciclo de vida de un sistema de información? Si me las van diciendo, por favor. Planificación, Ajá, análisis, sí, diseño, sí, implementación, sí, instalación, despliegue sí. y uso de mantenimiento. Ok, vemos que tenemos varias de las etapas en cuanto a la parte del sistema de información. En la primera etapa ya vimos que era la parte de la planeación. Ya explicamos algunos parámetros para esa etapa que determinábamos que era donde nosotros íbamos a desarrollar la parte de planificar el sistema, ¿verdad? Definir los tiempos y establecer un tiempo de entrega. Ahora bien, en esta segunda parte que va a ser el análisis de las necesidades de un sistema de información, y escribamos esa parte como el título para el día de hoy, ¿verdad? Vamos a poner análisis de necesidades del sistema, ¿verdad? Vamos a poner esa parte. Ahora bien, en primer lugar, vamos a definir qué es un análisis de sistema. Esa parte ya la hemos visto así a grosso modo en las clases anteriores. Y le voy a pedir a la compañera Lizzy pues que nos lea esta sección. ¿Qué es el análisis de sistema? Es un conjunto o disposición de procedimientos o programas relacionados de manera que conjuntos forman una sola unidad. Un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas de manera ordenada, mostrando un plan lógico en la unión de las partes. Ok, entonces vamos copiando cada uno de los aspectos y mientras copiamos pues vamos a ir haciendo pues una descripción de cada una de las presentaciones. Ok, en la parte de ahí nos dice que un análisis de sistema es un conjunto o disposición de procedimientos o programas, ¿verdad? Cuando hablamos de procedimientos, recordemos que es una serie de hechos, de actividades, ¿verdad? Relacionados de manera conjunta, ¿verdad? Para formar una sola unidad. En esta parte, estos procedimientos lo que nos ayudan es a poder establecer una serie de desgloses de información para poder establecer, como lo dice en la presentación, o para poder formar una sola unidad. Nos dice también que es un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas de manera ordenada, ¿verdad? Esta parte es muy importante, ya que cada una de las etapas o procesos de actividades que vamos relacionando va a ir estableciendo una serie de procesos que van en forma de cadena, pues va uno detrás de otro, ¿verdad? Para poder establecer un plan lógico, dice ahí, en la unidad de las partes. Ahora bien, el análisis de sistema, así como en forma de palabras simples, son todos aquellos hechos que nosotros definimos, ¿verdad? Ya sean actividades, procesos o acciones, ¿verdad? Que nosotros definimos para establecer un proceso lógico o para poder desarrollar una serie de actividades
de lo que se realiza. O sea, es pensar, en pocas palabras, el análisis de sistema es pensar cómo funciona un programa, ¿verdad? Entonces me van desarrollando, me van definiendo cuando vayamos concluyendo esta parte, por favor. Ok, ¿estamos listos? Vamos a pasar a la segunda parte. Permítanme. Vamos a ver. Ok. Vamos a esta segunda parte. Aquí nos explican la parte de cuál es el papel de un analista de sistema, ¿verdad? O qué tipo de analistas de sistemas tenemos. En primer lugar, tenemos el analista de sistemas como un consultor, ¿verdad? Recordemos, si vamos copiando eso, porfa, también, ¿verdad? Por ejemplo, podemos poner así como el papel del analista de sistemas, ¿verdad? Y vamos definiendo esta etapa ahí. En primer lugar, tenemos como un papel del analista de sistemas, que el analista de sistemas debe ser un consultor, ¿verdad? En esta parte recordemos que un consultor es aquella persona que analiza todas las partes de un proceso, ¿verdad? Y que establece dicho proceso para que pueda ser como mejorado, ¿verdad? Que el proceso pueda ser, que pueda desarrollarse de una mejor manera. Otra parte, la parte del analista de sistema como experto de soporte. Recordemos que el analista de sistemas es el que desarrolla el sistema que se va a ejecutar y por ende es la persona que maneja de la mejor manera dicho sistema. Al ser una persona que maneja el sistema, entonces se vuelve un experto de soporte. ¿Qué es un experto de soporte? Es aquella persona que ayuda a determinar el uso de algo, ¿verdad? Por así decirlo, vaya, digamos, algunos de nosotros estamos acompañando a nuestros padres en el negocio de la familia, digamos, ¿verdad? Tal vez en una pulpería, tal vez en un mercadito, en una tienda, en alguna de las actividades que nosotros hagamos. Por ejemplo, digamos, pueda que alguien venga y maneje una tienda donde venden lácteos, ¿verdad? En el caso, ¿quién más experto que en la persona que está encargada de dicha empresa? Por ejemplo, yo no sé cómo funciona el proceso de hacer un queso, por ejemplo, ¿verdad? Dando este ejemplo. Entonces, alguno de ustedes me puede decir, no, profe, mire que yo trabajo en una empresa que se dedica a desarrollar quesos y el queso es bien fácil. Miren, nosotros hacemos esto y esto. Entonces, ¿qué pasa? Al desarrollar esa actividad se vuelve un experto en dicha actividad y eso nos hace ser expertos de soporte, por ejemplo, ¿verdad? Y también tenemos a la parte del analista de sistemas como un agente de cambio. ¿Por qué definimos como un agente de cambio? Porque
al desarrollar un sistema se va a realizar de una manera distinta, ¿verdad? Al hacer una actividad distinta, se genera un cambio en lo que es la organización. Entonces se vuelve un agente de cambio porque se empieza a desarrollar, como ya lo dijimos, las actividades de forma diferente, ¿verdad? ¿Ya lo copiamos? Ok, seguimos entonces. Ahora bien, tenemos la parte de los principios del analista de sistemas. Entonces le voy a pedir a la compañera Catherine. Catherine, colabórenos con esta parte. Debe presentarse y entenderse el dominio de la información de un problema. Defina las funciones que debe realizar el software. Represente el comportamiento del software a consecuencia de acontecimientos externos. Divida en forma jerárquica los modelos que representan la información, funciones y comportamiento. Ok. En la primera parte debe representar y entender el dominio de la información, es porque si a nosotros nos piden un sistema que realice cierto tipo de actividad, nosotros tenemos que empaparnos de esa actividad. Si recuerdan, en la parte anterior de las clases, habíamos establecido que el analista de sistemas se debe definir en función de un grupo de trabajo y que este grupo de trabajo debe ser multidisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona puede saber mucho, pero no va a, por así decirlo, a saber todo. Entonces siempre van a haber personas especializadas en un área que nos van a poder ayudar a poder establecer cierto tipo de desarrollo de actividades. Entonces el analista de sistemas debe representar todas esas actividades y debe conocerlas, por eso define y entiende el dominio de la información. Al mismo tiempo define todas las funciones que debe realizar el hardware, o mejor dicho, el software, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tarea, ¿verdad? Establecer el proceso de automatización de las actividades y por ende tiene que manejar todo lo que el programa hará. Posteriormente nos dice que representa el comportamiento del sistema a consecuencia de acontecimientos externos. Si bien es cierto, es como el ejercicio que hicimos la vez pasada, en donde yo desarrollé un programa y solamente les pedí que ustedes utilizaran el programa. Si bien es cierto, pudimos más o menos llegar a definir una acción, pero hasta que ya hicimos la explicación y hasta que ya establecimos todas las actividades, pudimos comprender de una mejor manera el sistema. Entonces, por eso nos dice ahí que debe representar el comportamiento del sistema a consecuencia de acontecimientos externos, o sea, de las personas que lo van a utilizar y de las personas que van a desarrollar dicho sistema. Y en última instancia, tenemos que dividir de forma jerárquica los modelos. ¿Qué es establecer de forma jerárquica? Es dar prioridad a ciertos tipos de actividades que representan funciones y comportamientos en el sistema, ¿verdad? Esa parte nos define la parte de los principios del analista de sistemas o del análisis de sistemas, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la parte de los objetivos del análisis de sistema. Si nos colabora la compañera Carol. Los objetivos de análisis de sistema. Identifique la necesidad del cliente. Evalúe qué conceptos tiene el cliente del sistema para establecer su viabilidad. Realice un análisis técnico y económico. Asigne funciones en hardware y software personal, base de datos y otros elementos del sistema. Establezca las restricciones de presupuesto y planificación temporal.
cree una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería. Ok, si verificamos en esta parte era lo que hablábamos anteriormente también, en donde definíamos en primer lugar las necesidades del cliente. ¿Quién va a ser el cliente? Es la persona u organización hacia la que nosotros vamos a desarrollar el sistema, ¿verdad? Si el cliente me dice a mí que ocupa un programa, así, pongámoslo como los que hemos hecho en programación, que me sume 2 números, no voy a venir yo a definir un programa que me sume o que me reste 2 números, ¿verdad? Porque no es eso lo que ocupa el cliente, sino que ocupa que sume 2 cantidades, pues, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, si nosotros queremos desarrollar un programa que sume 3 cantidades, por ejemplo, entonces estamos haciendo un poquito más de lo que el cliente necesita, ¿verdad? Pueda que no esté malo, no esté malo en algunos casos, pero tenemos que abocarnos más que todo pues a lo que el cliente ocupa, ¿verdad? Luego, otro de los objetivos es la viabilidad, que ya hablamos de viabilidad y que quiero que este concepto quede en sus cabezas. Recordemos que viabilidad es si conviene o no el proyecto, ¿verdad? La parte de viable, o sea, si en verdad se necesita, si en verdad es necesario ese proyecto, si el proyecto una vez haciéndolo me sirve, pues eso es viabilidad. La parte del análisis técnico y económico, el analista del sistema debe determinar, ok, yo necesito hacer cierta actividad, entonces necesito hacerla en función de materiales y en función de dinero, pues, porque recordemos que todo lleva un costo. Entonces, el analista de sistemas debe hacer esa relación de costo con respecto a las actividades a realizar. También define restricciones de planificación y presupuesto. Y en última instancia, pues crea una definición del sistema conforme a los fundamentos de todo el trabajo de ingeniería, ¿verdad? Recordemos, el ingeniero o analista de sistemas establece en función de un grupo de trabajo, ¿verdad? ¿Determinamos esto? Ok, vamos a dar una espera. Ok, listo. Ok, vamos a definir la identificación de necesidades. Y le vamos a pedir al compañero Jaciel, colabórenos con esta parte, por favor. Es el primer paso del análisis del sistema. En este proceso de análisis se reúne con el cliente o usuario. Identifican las metas globales. Se analizan las perspectivas del cliente
sus necesidades y requerimientos, sobre la planificación temporal y presupuestal, líneas de mercado, mercadeo y otros puntos que pueden ayudar a la identificación y desarrollo del proyecto. Ok, si vemos en esta parte de la identificación de las necesidades, lo podemos ir desarrollando en función de algo que conocemos y que creo que todos hemos desarrollado en algún momento, como el hacer comida, digamos, ¿verdad? Me imagino que más la parte de las chicas, de las señoritas, han desarrollado esta parte de hacer un almuerzo, una cena o un desayuno. Y esta primera parte es más que todo cuando hacemos referencia a cuando nos sentamos con nuestros papás o más que todo con nuestra mamá y que definimos, ok, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Verdad? Y digamos, viene la compañera Gúnera y dice, no, yo tengo ganas de un pollito, ¿verdad? Ya fui a ver a la refri y ahí hay unas pechugas. Podemos hacer también una ensaladita de zapallo, por ejemplo, y un arroz precocido, ¿verdad? Ya la compañera Cunera le da la propuesta a la mamá, por ejemplo, y la mamá le dice, no quiero arroz hoy, quiero un puré de papa. Hay papa, hay. Entonces ya empiezan a ver todo lo que tienen en la alacena, por ejemplo, y empiezan a definir y a dar una idea de lo que se va a hacer, ¿verdad? Ya viene la mamá, por ejemplo, y dice, sí, no, yo quiero con papitas, pero no, esta comida se tiene que comer con coca, por ejemplo, y hay que comprar una coca de 3 litros porque va a venir la compañera Carol a comer aquí también, entonces hay que hacer bastante, ¿verdad? Entonces ya van viendo y van definiendo todo lo que se ocupa, ¿verdad? Entonces, esta es como la primera parte, pues, como para ver qué es lo que se va a hacer, con qué se cuenta y qué dinero, por ejemplo, porque puede venir en el mismo ejemplo, puede venir la compañera y decir, sí, yo quiero pollo, pero no hay pollo, pues, y no hay dinero, digamos, ¿verdad? Entonces ya no se puede comer pollo porque no hay cómo comprarlo. Entonces en esa parte se mira esa parte de presupuesto también, ¿verdad? Que yo puedo venir y yo puedo decir, no, yo quiero hacerme una casa, que tenga un jacuzzi, que tenga una piscina en la parte de afuera, tener un área para barbacoas, una canchita de tenis a la par, pero y si mi terreno no ajusta, no lo puedo hacer, pues. Si el dinero que yo tengo para ese proyecto no me alcanza, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, en esta primera etapa es donde el analista se sienta con el cliente a definir cómo va a ser el proyecto y si se puede o no se puede realizar. ¿Concluimos la copia? Ok. Continuemos entonces. Si nos colaboran María Gunner. Algunos autores suelen llamar a esta parte análisis de requisitos y lo dividen en 5 partes: reconocimiento del problema, evaluación y síntesis, modelado, especificación y revisión. Ok, en esta parte es lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Y como lo dice ahí, una de las etapas, porque recordemos que cada ciclo de vida, cada etapa del ciclo de vida tiene una serie de actividades específicas o unas subetapas en las que se puede definir el sistema. En la etapa de análisis, una de las primeras actividades que se tiene que hacer es análisis de requisitos, ¿verdad? Y como lo dice ahí, define un reconocimiento del problema, una evaluación y síntesis. Recordemos, la síntesis es como la forma en la que nosotros pensamos, ¿verdad? Lo que nosotros creemos de la actividad. Un modelado
que es definir como cuando le dicen a uno hacer castiguitos en el aire, ¿verdad? Que vamos haciendo como toda la interacción o vamos definiendo todo en función de lo que vamos a hacer. Las especificaciones y una pequeña revisión, ¿verdad? Ok, solo permítanme un momentito. Ok, entonces copiemos esa parte y me disculpan un momentito, ya voy a regresar. Ok, chicos. Bueno, vamos a quedar hasta aquí y bueno, vamos a quedar para la próxima clase en el estudio de viabilidad, pero vamos a dejar una tareita con respecto pues al análisis de requisitos, ¿verdad? Vamos a establecer el mismo ejemplo de la parte de lo que estábamos hablando de la cena, ¿verdad? Van a venir y van a establecer los requisitos de un tiempo de comida de lo que ustedes tienen en sus casas, ¿verdad? En el caso, van a escoger cualquier tiempo de comida, no importa, ¿verdad? Si lo hacen ustedes o lo hace otra persona es indistinto también. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir el análisis de requisitos para la elaboración de un tiempo de comida. Entonces, ¿qué vamos a ir estableciendo? Vamos a ir definiendo todo lo que se ocupa en esa actividad. ¿Verdad? Todito lo que se ocupa. Y definiendo exactamente lo necesario. ¿Verdad? Por ejemplo, si en nuestra casa, bueno, si en la casa el compañero Rommel viene y decide hacer lo de la cena, por ejemplo, entonces él tiene que ver cuántas libras de frijoles se comieron, si en el caso de que comieran frijoles ese día, si se gastaron 3, 4, 5, 6, 7 huevos, si se utilizaron 5 ollas, 2 frideras, unos 10 vasos, no sé, pues, ¿verdad? Lo que se llegue a ocupar para el desarrollo de esa actividad y establecer el tiempo también, ¿verdad? Por ejemplo, que la actividad empezó a las 5 de la tarde, digamos,
y se terminó a las 7 de la noche porque era un banquete el que el compañero estaba observando en ese momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar. Después vamos a dar en la próxima clase de la próxima semana, vamos a analizar esos requisitos, ¿verdad? Que establecimos. ¿Se entiende la parte de esa tarea? ¿Hay alguna pregunta o duda antes de concluir? No. Ok. Bueno, solo para terminar, creo que tenemos la próxima clase después de recreo. Entonces nos estamos viendo ahí. Ok. Bueno, éxitos en su clase, chicos.